El patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro era un sistema donde el valor de la moneda de dicho país dependía de la cantidad de oro que tuviera el respectivo país. Es decir, que el valor de cada unidad monetaria se fija en términos de una cantidad de oro concreta. Con este sistema, el emisor de la moneda garantiza que los billetes y monedas emitidos están respaldados por el oro. Origen del patrón oro. El oro había ejercido el papel de modo de pago desde tiempos remotos. La primera medida formal que fija el oro como una institución legal fue tomada por Inglaterra en 1819. La norma decía que el papel moneda era intercambiable por una cantidad de oro fija, es decir, a un precio fijo. Los ingleses, quienes eran la primera economía mundial en ese entonces, le daban fuerza a este sistema monetario con su moneda, la libra esterlina. Poco a poco, otras potencias decidieron unirse a este sistema a lo largo del siglo XIX. Fue en 1879 cuando Estados Unidos decidió utilizar el mismo sistema, pero este se hizo oficial en 1900. Declive del patrón oro. La vigencia del patrón oro perdió fuerza con la Primera Guerra Mundial. Los países participantes en el conflicto necesitaban muchos más recursos económicos, de los cuales ya les correspondían según la cantidad de oro. Esto llevó a muchos países a la impresión de más dinero en papel que no era respaldado por reservas de oro, haciendo que el sistema perdiera sentido y validez. Años más tarde, esto causó la hiperinflación en países como Alemania. Finalmente, en 1971, el patrón de oro llega a su fin. Acuerdo Bretton Woods. Fue el comienzo de un nuevo orden mundial. Fue una reunión confirmada por parte de los aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta reunión tuvo lugar en el Hotel Mount de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, en julio de 1944. ¿Sabías que el acuerdo nace para poder evitar grandes confrontaciones entre las potencias y así evitar otro conflicto armado? Los puntos más importantes de las reuniones eran fijar reglas comerciales, fijar reglas financieras y monetarias de la paz y además conformar instituciones que velarían por ellas. Existieron dos propuestas que fueron puestas en discusión: la británica por John Maynard Keynes y la estadounidense por Harry Dexter. La propuesta británica: establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación del Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo. Crear un órgano internacional de compensación, la International Clearing Union, con capacidad de emitir la moneda internacional y cuyo objetivo sería mantener la balanza comercial equilibrada. Los países con superávit tendrían que transferir su excedente a los países con déficit. De esta manera, se conseguiría aumentar la demanda mundial y evitar la deflación. Y la propuesta estadounidense era sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro, la creación del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión. También el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad encargada de facilitar financiación a los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. También se trató la necesidad de crear otro organismo, la Organización Mundial de Comercio, pero no llegó a fundarse en la reunión Bretton Woods. Pero ¿cuál de estas dos quedó elegida? Quedó elegida la propuesta estadounidense. Las decisiones más importantes tomadas en la conferencia de Bretton Woods se resumen de la siguiente manera: establecimiento del patrón oro-dólar, creación del Fondo Monetario Internacional y la creación del Banco Mundial.
A continuación, algunos puntos importantes. El Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál era su tarea? Fue asegurar la estabilidad de los tipos de cambio y los flujos de capital. Y la tarea del Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, el BIRF, que ahora es la primera de las 5 entidades del Banco Mundial, está diseñado como una herramienta para financiar la reconstrucción de Europa a través de préstamos utilizados principalmente para proyectos de infraestructura. El fin del sistema Bretton Woods. El 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin a la alianza entre el dólar estadounidense y el oro. Desde entonces, los bancos centrales occidentales han hecho todo lo posible por mantener vivo el sistema Bretton Woods. La suma de las intervenciones monetarias es astronómica, especialmente en Alemania. En marzo de 1973, el gobierno de Willy Brandt anunció que dejaría de respaldar el dólar estadounidense. Cada vez más países siguieron el ejemplo de Alemania y el sistema de Bretton Woods finalmente colapsó. El FMI y el Banco Mundial sobrevivieron a Bretton Woods. A continuación te cuento un poco del Banco Mundial. El Banco Mundial es uno de los mayores fuentes de financiamiento para países en desarrollo, encargado de ayudar a financiar a los países que se vieron afectados por causas de la Segunda Guerra, siendo Francia uno de los primeros beneficiados. La misión primordial del Banco Mundial es poner fin a la pobreza extrema, reducir al 3% el porcentaje de las personas que viven con menos de $1 al día en el mundo, a más tardar para el 2030, promover la prosperidad compartida, fomentar el aumento de los ingresos del 40% más pobre de la población en todos los países. ¿Cómo está integrado el Banco Mundial? Bueno, primero tenemos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que confiere créditos con tasas de interés parecidas al mercado que deben ser devueltos en 12 o 15 años. En segundo tenemos la Asociación Internacional de Fomento, que confiere créditos sin interés que deben ser devueltos en 40 años. Como tercero tenemos la Corporación Financiera Internacional, que ayuda con la implementación de reformas y asistencia técnica. Debe incluir más proyectos con financiación del sector privado. Como 4, tenemos al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, la cobertura de los riesgos de inversión para inversores extranjeros en países de vía de desarrollo. Y el quinto es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Soluciona disputas entre gobiernos y nacionales de otros estados para asegurar justicia con respecto a los flujos de inversión global. Te cuento un poco del Fondo Monetario Internacional. Es una agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas establecida en 1945 para ayudar a estimular el buen financiamiento de la economía mundial. El FMI tiene su sede en Washington y tiene 183 estados miembros que cubren casi todo el mundo. A continuación, las funciones del FMI. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad de los cambios, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos, infundir confianza a los países miembros al poner a su disposición los recursos, aplicar un código de conducta en las relaciones con las políticas de tipo de cambio. El Fondo Monetario Internacional, CAPTAC-DR, o sea, el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, tiene como objetivo principal incrementar la asistencia técnica y la capacitación de alta calidad para el fortalecimiento de las capacidades en los países miembros. La asistencia técnica del CAPTAC-DR, que se centra en el desarrollo institucional, complementa la asistencia técnica para la política económica que se ofrece directamente desde la sede del FMI. Críticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1980 aparece la crisis de la deuda americana.
en 1990, turbulencias y crisis en Asia y en Rusia. En el 2007, el sistema financiero mundial provocó la Gran Depresión que aún afectó la economía mundial. En el 2020, actualmente, el COVID-19 y el gran impacto a la economía global. Benefactor del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De los intereses y la deuda que cobra de préstamos anteriores a los países beneficiarios. De sus países miembros, el Banco Mundial lo forman 189 países con distinto grado de participación. Prácticamente todos los países de la ONU suelen ser miembros del Banco Mundial. Las excepciones son escasas: Cuba, Corea del Norte, Taiwán y algún otro país pequeño. Los principales accionistas son Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. Por lo tanto, son los que más poder tienen en la organización. También pueden subsidiarias acudir a financiación en los mercados financieros internacionales. Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. A continuación te cuento algunos datos importantes que tal vez no sabías sobre la ONU. El nombre de las Naciones Unidas fue establecido por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el 1 de enero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en la cual los respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos en contra de las potencias del eje. En 1945, 50 representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. La carta la firmaron el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Cabe resaltar que Polonia no estuvo representada. Ellos firmaron más tarde la carta, convirtiéndose en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera aprobada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los otros signatarios. Órganos principales de la ONU. Entre ellos está la Asamblea General. Este es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y de todos es el que cuenta con la representación universal, ya que están representados sus 193 Estados miembros. Cada año en la Asamblea se escoge un nuevo presidente que se hará cargo de dichos asuntos en un lapso de tiempo establecido, es decir, por un año. A continuación sigue el Consejo de Seguridad. Este es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Esto se estipuló en la Carta de las Naciones Unidas. También cabe resaltar que este cuenta con 155 miembros. Según la Carta, los Estados miembros deben seguir las decisiones del Consejo. El Consejo tiene la labor de determinar si existen amenazas contra la paz o la existencia de actos de agresión. Si es así, este le pide a los involucrados que lleguen a un acuerdo de una manera pacífica. Este también recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En ocasiones, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones y también a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y seguridad internacional. Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social se encarga de tratar asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de políticas que se ajustan a su coordinación y la creación de recomendaciones. También este ve por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo que fueron concretados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que está a cargo de los cuerpos subsidiarios y de expertos. El Consejo de Administración Fiduciaria
Se estableció en 1945 y tenía como misión supervisar a los 11 territorios fideicomitidos puestos bajo la administración de 7 Estados miembros y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Se encuentra en el Palacio de la Paz. De los 6 órganos principales, es el único de la organización que no se encuentra en Nueva York. Tiene como función resolver de acuerdo con la legislación internacional las disputas legales presentadas por los distintos estados y también dar dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales planteen. Y por último tenemos la Secretaría. Esta está encabezada por el secretario general y está conformada por decenas de miles de miembros de personal internacional. Estos trabajan en diferentes destinos por todo el mundo, realizando día a día el trabajo establecido por la Asamblea General y los demás órganos principales. El secretario general es el oficial administrativo, jefe de la organización. Objetivos principales de las Naciones Unidas, es decir, estos objetivos se redactaron en la Carta de las Naciones Unidas. Objetivo 1. Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Objetivo 2. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Objetivo 3. Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Objetivo 4. Promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Objetivo 5. Practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos. Objetivo 6. Unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Objetivo 7. Asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Objetivo 8. Emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. La Organización Mundial de las Naciones Unidas para este 2020-2030 tiene como objetivo poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y también promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, construir infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, reducir la desigualdad en y entre los países, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, promover sociedades juntas, pacíficas e inclusivas, reactivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Misión y visión de la ONU.
La misión de la ONU es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible. Y la visión es en un mundo en el que las personas puedan llevar una vida plena gracias a infraestructuras adecuadas, sostenibles y resilientes, así como el uso eficiente y transparente de los recursos públicos en materia de adquisiciones y gestión de proyectos. ¿Qué busca la ONU? La ONU busca mantener la paz y la seguridad, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible, defender el derecho internacional. Logros de la Organización de las Naciones Unidas. El principal logro de la ONU fue haber establecido durante 75 años acuerdos de paz que evitaran conflictos armados que desencadenaran en una tercera guerra mundial. Otro logro es la promoción de acuerdos de paz en diferentes países como Indonesia, Guatemala, Angola e Irlanda del Norte, y también la disminución de muertos por conflictos armados en las primeras décadas del siglo XXI. También un logro más es el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático. Para finalizar, otro gran logro de la ONU es haber ganado 11 veces el Premio Nobel de la Paz en 70 años. Crítica número 1. La invasión de Irak. La guerra de Irak fue declarada ilegal por la ONU. En el 2004, en aquel momento, el secretario general de las Naciones Unidas reconoció que la guerra de Irak fue ilegal y que Estados Unidos no respetó la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no fue castigado por el Consejo de Seguridad y se dio a pesar de las advertencias que se dieron. Esto provocó miles de muertos, una situación política inestable en Irak, un cuerpo armado que se opone a los principales líderes políticos y, como se veía venir, el expolio de las reservas de petróleo del país. Otra crítica es el cambio climático. Las emisiones de CO2 aún no se han reducido lo suficiente. Uno de los objetivos fundamentales de la ONU es el desarrollo sostenible, en lo que entra la prevención de los efectos del cambio climático. Sin embargo, las sucesivas cumbres del clima y los acuerdos alcanzados no han demostrado una efectividad rotunda y global. En el caso del Protocolo de Kioto, el más famoso de todos, aún no han sido ratificados por Estados Unidos, China o India, y de hecho Canadá, Rusia y Japón se salieron del mismo una vez finalizó su primera fase en el 2012. Los que se mantienen en el protocolo no representan más del 15% de las emisiones de CO2 mundiales. Además, siempre ha habido polémicas sobre el supuesto no cumplimiento de los firmantes, como el caso de España, que no redujo las emisiones tanto como debería, sino que compró derechos de emisión para figurar como país cumplidor del protocolo. Y por último, está la guerra siria. La ONU no ha podido evitar que se agrave el conflicto sirio. El conflicto en Siria tiene 5 años y la situación no se ha tranquilizado. Se han realizado varios intentos para intervenir, pero estos fueron vetados por China y Rusia. En el 2012 inició una misión de supervisión conocida como la UNSMIS. Los dos bandos del conflicto se habían comprometido a respetar una serie de puntos que ninguno cumplió, por lo que la misión se dio por terminada meses después de haber comenzado. Polémicas donde se vio involucrada la ONU. Número 1. Cascos azules en Haití. Te daban unas monedas y te metían un hijo. Se acusa a la misión de paz de la ONU formada por soldados sudamericanos de haber abusado sexualmente de mujeres y niñas entre los años 2004 y 2017. Se dice que durante las misiones de paz fueron concebidos 265 niños,
entre soldados y mujeres haitianas, y que muchos de esos embarazos fueron por violaciones. También niñas de 11 años fueron abusadas por militares que había enviado la ONU. Esto se daba en algunos casos a cambio de monedas o comida. Los niños o niñas nacidas de esas violaciones son conocidos en Haití como los Petit Minustaches o bebés casques bleus. La misión Minustache es una de las más polémicas que ha tenido la ONU. Las acusaciones de abusos sexuales son muchas. Cabe mencionar que en el 2013, 4 soldados uruguayos fueron condenados por haber abusado de una joven haitiana. En el 2012, la cantidad de denuncias era tan grande que la ONU adoptó algunas medidas. Respecto a las víctimas de abusos, el gobierno de Haití se pronunció y dijo que le exigía a las Naciones Unidas tomar acción para apoyarlas. Polémica número 2. Genocidio uigur en China. Activistas y expertos piden a la ONU reconocer genocidio. La ONU no se pronuncia. Los uigures son una población que se ubica en el norte de China, los cuales son musulmanes y no utilizan el idioma mandarín, por lo que el presidente de China creó unos campos de concentración en los que los educan para que sigan el régimen que hay en el país asiático. Las personas dentro de estos campos sufren de maltratos, donde a las mujeres se les quita su fertilidad y a los niños los separan de sus familias para que no puedan ser educados con su verdadera cultura. Varias fundaciones y organizaciones le han pedido a la ONU que declare estos hechos como un genocidio, pero hasta la fecha no se sabe sobre la posición de las Naciones Unidas sobre este tema. ¿Cómo se financia la ONU? La Organización Mundial de las Naciones Unidas cuenta con 193 Estados miembros. Estos pagan por todo lo que la organización realiza a lo largo del tiempo. Cabe resaltar que además del ingreso que la ONU recibe por estos Estados miembros, esta no recibe ingresos de ninguna otra fuente.